Bueno, el otro día estábamos en Santiago de Compostela con bastante peor tiempo. Hoy tenemos una mañana casi primaveral, es 17 de marzo, extraordinaria en Madrid. Habíamos dejado la narración de nuestro amigo diciendo que se vino a Madrid para matricularse en la Academia de Bellas Artes de San Fernando para completar los estudios de arquitectura. ¿Qué es esto de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando? Bueno, pues para empezar era eso, una academia real promovida por Fernando VI. Digo promovida, en realidad creada, porque la promoción correspondió a su padre, que era Felipe V, y había ya una junta preparatoria, o no sé cómo se llamaba, pero vamos, que el antecedente arranca de antes. El caso es que se creó formalmente en un 12 de julio de 1752, y se creó aquí detrás, donde me encuentro ahora, que se llama la Casa de la Panadería. Estoy en la Plaza Mayor de Madrid. Y bueno, pues era el emplazamiento desde donde el rey veía las corridas de toros que se celebraban, en fin, un sitio de categoría. ¿Por qué se crea la Academia de Bellas Artes? Bueno, entre otras cosas para poner orden, ¿no? Es decir, uno de los rasgos borbónicos era la implantación, la infiltración de los principios enciclopédicos de la Ilustración, a nivel, entre otras cosas, pues de poner un orden y un reglamento en determinadas formaciones o actividades, entre ellas las artes y, como no, la arquitectura. Es decir, la diferencia está en que un señor vaya por ahí diciendo que sabe hacer esto o lo otro, y otra cosa es ir con un título expedido por una institución reconocida y, por tanto, poder ejercer el poder que te da esa capacitación. Bueno, pues eso vino con la creación de esta academia. De hecho, hoy día la Casa de la Panadería pues se ve que es una oficina de turismo de la ciudad de Madrid. Aunque se creó en 1752, pronto no cupieron, es decir, el crecimiento del alumnado y de las actividades y de distintas aulas de la institución, pues rápidamente se les hizo pequeño el espacio y, por tanto, se tuvieron que mudar. ¿Dónde se cambiaron? Se mudaron aquí relativamente cerca, ahora vamos a ir. Se mudaron en la calle Alcalá número 13, a lo que era el Palacio, y es el Palacio de Goyeneche. Goyeneche era uno de los ministros de Felipe V, y allí se instalaron. La Academia de Bellas Artes agrupaba diferentes disciplinas, ¿no? Por supuesto la arquitectura, pero también la pintura, la escultura, los grabados, en fin, una serie de oficios. Esta institución todavía existe y tiene una vigorosa actividad. Al que tenga interés en ver un poco qué es esta academia, en qué consisten sus actividades en el día de hoy, les sugiero que descargue de internet el catálogo. En PDF son 400 y pico páginas. Bueno, la mayoría de ellas son realmente el catálogo de sus colecciones, ¿no? Porque tiene una pinacoteca importante, esculturas y luego otras cosas que se han ido incorporando con el paso de los años, que inicialmente no estaban, ¿no? Como eran fotografía, etcétera. Esta institución ha tenido una importancia histórica enorme en el contexto de España. Han sido profesores de ella pues gente de la categoría de Francisco de Goya. Hoy en día la Real Academia de Bellas Artes tiene exposiciones temporales, aparte de tener un fondo coleccionístico de importancia, ¿no? No han aumentado mucho en el número de académicos numerarios, con algunos nombres populares, pues Santiago Calatrava, etcétera. Y luego tienen pues otros socios honoríficos, un tema de mecenazgo, pues grandes empresas, un consejo de benefactores o protectores, gente de dinero, sangre azul, pues condes, marqueses, etcétera, mucho nombre conocido en la lista. No muy lejos de aquí, en la calle Ciudad Rodrigo, esquina con calle Mayor, es donde estaba la platería de la familia de los Gómez Pardo. Eso lo dejamos para el capítulo en el que hablemos de don Lorenzo. Pero bueno, pertenecía a uno de los gremios importantes de Madrid, y el taller donde se comercializaban con monedas y joyas, etcétera, está cerca de aquí.
Cuando Casiano de Prado llegó a Madrid para cursar los estudios de arquitectura, estamos hablando de 1828. Él en realidad cursó un único año académico. El curso empezaba a mitad de octubre y terminó en abril, más o menos. Dijimos el otro día que aparte de asistir a las clases de arquitectura, estaba en paralelo o simultáneamente asistiendo a las clases de docimasia de José Duro en la Dirección General de Minas. Luego vamos a visitar también donde estaba la cátedra de docimasia de Duro. En la Academia de San Fernando, cuando se matriculó Casiano en 1828, se encontró con otros 74 alumnos y alguno de ellos venía o estaba entre los alevines de ingenieros de minas. Con seguridad podemos decir que Fernando Cutoli estaba también matriculado a la vez que Casiano en el mismo año académico. ¿Para qué se matriculaban? Para cursar la asignatura de matemáticas, esto para empezar. Puede que hubiera otros dos ingenieros de minas, Fernando Caravantes y otro que no me acuerdo, pero eso no es evidente, como un tema de conflicto de fechas, pudiera ser que se repitiera el nombre o lo que fuera, pero lo de Cutoli es seguro, ¿no? Cutoli, por otra parte, es un ingeniero de minas con el que luego Casiano tuvo un encontronazo, fiel a su estilo beligerante, porque fue el que le sustituyó en Minas de Almadén cuando Casiano le abrieron expediente y fue cesado. Ocupó la dirección de las minas Cutoli y pues ahí están los escritos de Casiano con durísimas críticas a la labor o a los trabajos o cambios que implantaría Cutoli, que creo además que no eran recíprocos. Cutoli me parece que sí que reconoció las mejoras y las modificaciones y reformas que había impulsado Casiano en Almadén, sí las reconoció. Una circunstancia que no se puede soslayar en ningún caso es que en el piso de arriba de la Academia de San Fernando, en su nuevo emplazamiento, el de la calle Alcalá 13 hacia la que nos dirigimos, en el piso de arriba, como dije en el otro capítulo, estaba nada menos que el Museo de Ciencias Naturales. Y esto del Museo de Ciencias Naturales, ¿cómo surge? Animada por la misma filosofía borbónica de centralizar un poco determinadas actividades, ¿no? Ya existían en España la Sociedad de Historia o la Academia de Historia Natural, no recuerdo cómo se llamaba, Jardín Botánico, la Real Escuela de Mineralogía, la Academia de Química, pero es como que cada uno hacía la guerra por su cuenta, ¿no? ¿Qué se hizo? Agruparlo bajo el paraguas común del Museo de Ciencias Naturales. ¿Por qué estaban en relación con Casiano y con la Escuela de Minas? Pues estaban en relación porque los alumnos de la Escuela de Minas iban al Museo de Ciencias Naturales a recibir clases de mineralogía en la cátedra que tenía Donato García. Donato García era el precursor de las enseñanzas mineralógicas en España. Era un sacerdote de Logroño que que dominaba la materia un montón, me parece que sobre todo el tema de cristalografía, y allí iban los alevines de la Escuela de Minas a capacitarse en tema de mineralogía. También decíamos el otro día que cuando vino a Madrid, Prado contactó con Jacobo María de Parga, y que este gallego que ya tenía un nombre. Este hombre había sido ministro de la Gobernación durante el trienio liberal y era un enamorado de la historia natural, ya conocía al padre de Casiano también, allí de la Universidad de Santiago de Compostela, y entonces cuando Casiano vino a Madrid para cursar arquitectura, entraron en contacto, evidentemente. Entraron en contacto y además el otro, como ya dijimos otro día,
puso a su disposición la colección de minerales, su biblioteca, que yo no sé qué cosa era más interesante. Por cierto, la colección de minerales de Jacobo de Parga se supone que fue adquirida por el Museo de Ciencias Naturales en el año 1850. Ahí debería seguir. Eran 5.207 ejemplares, más luego otros, no sé, 100 y pico que se adquirieron. Sería muy interesante ver en los fondos bueno, a ver dónde están estos minerales para poder echar un vistazo a la colección de este hombre, ¿no? No sé si estará expuesta, no sé, lo desconozco, pero bueno, ahí queda el hilo, por si alguien se aburre que lo investigue. Debería estar también una pieza que le regaló Casiano, de cuando estaba en Almadén, pues al parecer salió una piedra con forma de estalactita, y esa piedra con forma de estalactita la partió en dos, dice que iba camino del horno, la partió en dos y que uno de los trozos se la obsequió a su amigo Parga. Pues en el Museo de Ciencias Naturales de José Abascal debería seguir. Cuando se creó el Museo de Ciencias Naturales como institución, había una junta protectora, me parece que se llamaba. Esa junta protectora pues tenía era como una especie de consejo asesor, ¿no? ¿Quién estaba, entre otros, en ese consejo asesor? Pues nada menos que Fausto de Lullar. Por eso Fausto de Lullar conoció a Donato García y bueno, pues pudo establecerse una importante relación que tuvo mucho que ver con la capacitación de los alumnos de minas de ahí en adelante. Fausto de Lullar, no nos olvidemos que bueno, pues había vuelto de México en 1822, cuando la independencia de aquella provincia, que no colonia, pues no vio las cosas claras. Él era el director de la Escuela de Minería y se vino a España. Se vino a España y promovió nada menos que la Ley de Minas de 1825, a la cual acompañaba también la creación del Cuerpo de Ingenieros de Minas y de la propia Escuela de Minas, porque lo que había en Almadén era una escuela de prácticos, una escuela de capacitación. Pero es a partir de julio de 1825 que se promueve la creación de la Dirección General de Minas, de la Escuela de Minas, del Cuerpo de Minas y de las inspecciones en las regiones mineras, ¿no? Todo esto fue un cambio de muchísima sustancia. Bueno, pues ya hemos llegado al edificio actual de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Parece mentira que siendo real y siendo de Bellas Artes tengan un escudo tan feo, pero bueno, pasemos por alto el detalle. Este edificio fue el Palacio de Goyeneche, como decíamos antes, fue construido por José Churriguera y era del estilo barroco. Cuando las modas neoclásicas llegaron a España, pues lo que se hizo fue una reforma de la fachada. Esta es la entrada principal. Me gusta mucho el latinajo que preside la entrada a la academia. Está escrito en latín, pero dice así traducido al español: el rey Carlos III reunió naturaleza y arte bajo un mismo techo para pública utilidad en el año 1774. Bueno, aunque solo fuera por esto, es normal que Carlos III concite nuestras simpatías. Los estudios de la recién creada titulación de Minas tenían como dos patas fundamentales, ¿no? La de química docimástica, que era la que se impartía aquí en la cátedra de Duro, y la otra pata era la pata de laboreo de minas y de geometría subterránea, que esa había que cursarla en Almadén. Y luego había que estar 2 años recorriendo los establecimientos mineros del Estado. ¿Cuáles eran estos? Bueno, pues evidentemente Almadén, Río Tinto, Linares, Málaga y sus ferrerías y hornos, y el distrito de Adra. Decir Adra era decir Jergal, decir Gádor y la Sierra Almagrera. Ahí es nada. Bueno, pues este es el edificio en el que ingresó Casiano de Prado para cursar el primer año nada más, de arquitectura. Es curioso pensar que él empezó el curso a mitad de octubre, 2 meses antes, en agosto,
se habían marchado para la escuela de Freiberg como alumnos pensionados Isidro Sainz de Baranda y Lorenzo Gómez Pardo. Vamos a ver si se puede entrar a la academia. Bueno, pues en este primer piso es donde estaba el Museo de Ciencias Naturales y donde impartía mineralogía Donato García. Estamos en la planta baja de la Academia de Bellas Artes, que es donde había 10 salas o aulas o especialidades, no sé cómo se llamaría, donde estaban las diferentes materias que se impartían, ¿no? Pues el dibujo, evidentemente, la escultura, las matemáticas, muy importante, la arquitectura, el modelado, las perspectivas, el yeso, bueno, no recuerdo, ¿no? Pero estaban separados, evidentemente, pues por materias, por profesores y por especialidades. De hecho, había una segunda dependencia en la calle Fuencarral, de aquí se ve que no cabían todas. Bueno, pues por aquí pasaron. Gracias. Bueno, por tanto, pues estudiar la carrera de minas en aquel momento implicaba una cierta movilidad, porque en la provincia de Madrid tenían que venir aquí a la Academia de Bellas Artes para las matemáticas y la mineralogía, y luego tenían que adquirir o tenían que formarse en las clases de docimasia en la calle Echegaray 21, que es donde estaba el laboratorio de Duro, ¿no? Y luego, por otra parte, en Ciudad Real había que irse al Almadén, donde estaba la capacitación o donde estaban las asignaturas de laboreo y de geometría subterránea, y luego el periplo recorrido por las minas del Estado. No olvidemos que la carrera de ingeniero de minas ha dependido de la Dirección General de Minas hasta tiempos relativamente recientes. Es decir, la Universidad Politécnica de Madrid no se crea hasta los años 70. Hasta entonces, los ingenieros de minas siempre estaban al amparo de la Dirección General de Minas, Cuerpo de Ingenieros de Minas del Estado. Bueno, pues vamos a continuación a ir a la calle Echegaray, que es donde se impartía la docimasia. Donato García, el catedrático de mineralogía, era un cura progresista, ¿no? Había estado también ocupando algunas responsabilidades entre 1820 y el 23, y luego, bueno, no se le quiso reponer en su cargo durante el proceso de purificación, pero ahí Fausto intercedió para que, a través de su posición en el Museo de Ciencias Naturales y en la Escuela de Minas, pues se recuperara la valía de este hombre. La calle Echegaray 21 está bastante cerquita, está al lado de la Plaza de Santa Ana, así que nada, vamos caminando. Es verdad que tampoco era un recorrido que se tardara, ¿no? Otra cosa, aquí en la Academia de San Fernando las clases eran nocturnas, a partir de las 8 de la tarde en general, porque los profesores
los catedráticos tenían sus ocupaciones. Había al parecer ciertos problemas de orden en la academia, ¿no? No sé si por la juventud de los alumnos o por el ambiente reinante, pero lo cierto es que debían montar unos follones de puta madre. ¿Qué pasaba? Pues que el conserje de la entrada era el responsable de mantener el orden y el silencio, y sobre todo que los alumnos estuvieran quietos en los pupitres, pero se nombraba por cada 5 o 6 alumnos, pues a uno al que vieran un poco más espabilado y formalito le nombraban responsable del orden de esos 4, ¿no? Pero era normal que se tuviera que llamar a las fuerzas del orden a la salida de la academia. Bueno, es una cosa que sorprende un poco, pero habría que verlo en aquel contexto. También sorprende un poco pensar que eran estudios solo para hombres, no estaba permitido que se matricularan mujeres. La matrícula era gratuita, por otra parte. Los alumnos que se pensionaban en la Escuela de Minas recibían un sueldo y además tenían los gastos de viaje cubiertos. Prado formó parte de la primera promoción de la cátedra de Docimasia. En ella se encontró, bueno, eran 7 alumnos, si no recuerdo mal. 4 de ellos fueron pensionados y los otros 3 no. Uno de los que se quedó fuera, una gloria conocida, fue Felipe Naranjo y Garza, que luego fue catedrático de mineralogía en la Escuela de Minas. Él también había recibido clase de Donato García en el museo. En ese reglamento que Fausto de Lullar escribió para los alumnos de la Escuela de Minas, se decía expresamente que durante los viajes de prácticas era obligatorio que los alumnos bajaran frecuentemente a las minas. Bueno, pues ya estamos en la bonita plaza de Santa Ana y nos acercamos a la calle Echegaray, que antes se llamaba la calle del Lobo. La cátedra de Docimasia inicialmente fue asignada a Joaquín Cabezas, que había estado estudiando en Almadén y bueno, era un profesor bastante preparado y competente, pero debía ser también un poco revoltoso porque se le procesó por desacato y no sé qué más cosas y se le cesó, y es cuando Duro reemplaza a este hombre. Bueno, pues ya estamos en la calle Echegaray. Este es el edificio que tengo aquí detrás. Aquí es donde estaba la cátedra de Química Docimástica de José Duro. José Duro había sido uno de los discípulos del químico Proust, y además también había sido ayudante de laboratorio de Guy Lussac y de George Thénard, un tipo con buenos contactos. Bueno, pues aquí estamos, en el número 21, exactamente en el portal de donde estaba la cátedra de Docimasia. Aquí coincidió en el primer año académico Casiano de Prado con otro notable que se llamaba Ignacio Goyanes. Ignacio Goyanes puso a punto el método Goyanes, que básicamente era el precursor de la calcinación de mineral en Río Tinto antes de la lixiviación, que luego, bueno, pues tanto ruido generó y tanta polémica con el asunto de las teleras, ¿no? Pues el protagonista de aquella movida, aquí, colega de Prado. De este emplazamiento se mudó el laboratorio a la calle del Florín, al lado del Congreso de los Diputados. Al aprobar Casiano el curso de Docimasia en 1829, solicitó ir también como alumno pensionado a Freiberg, donde estaba la primera escuela de minas del mundo, vamos a decir, y bueno, pues no se atendió su solicitud, se le mandó a Almadén. Sin embargo, aquel mismo año pues sí que fueron a Freiberg Rafael Lamar de la Torre, Joaquín Ezquerra del Valle y Felipe Bauzá. Le hubiera venido bien a Prado ese barniz alemán germánico de Freiberg, porque él estuvo muy influenciado por las tendencias de la ciencia en Francia, nada más. La propia creación de la Escuela de Minas responde al mismo ánimo racionalista y unificador de los contenidos docentes que venían de la Ilustración y de las tendencias de Francia, ¿no?
De hecho, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando también está bajo el paraguas de lo que es el Instituto de España, que alberga pues todos los campos del saber, ¿no? Desde el derecho, las artes, la Real Academia de Ciencias Físicas, Medicina, todo, ¿no? Seguían un poco el mismo patrón. Bueno, pues ahí en la calle Echegaray se funda la Escuela de Minas, siendo Rafael Cabanillas el primer director. Luego cambió de sitio, como es bien sabido, pero tampoco es la temática principal de este capítulo, así que pasamos de puntillas por el tema. Estamos, como veis, al lado del Palacio de las Cortes, calle Hernán Flor, aquí donde está la calle del Florín. Aquí estuvo también la Escuela de Minas, por eso nos hemos venido hasta aquí. Bueno, pues aquí al lado, Marqués de Cubas, esquina con Zorrillas, donde estaba la escuela. Bueno, pues si no se equivoca la bibliografía, aquí en este pedazo de edificio que tengo detrás, Marqués de Cubas, esquina con Zorrillas, es donde estaba la Escuela Especial de Ingenieros de Minas. Pedazo de edificio. Bonus track. ¿Y dónde va este? Pues vamos al número 8 de la calle Villalar. ¿Qué había ahí? Pues uno de los domicilios, una de las redacciones conocidas de la revista Minera. No me digáis que no hay que visitarlo. Bonito sitio, ¿eh? Ya estamos llegando. Otro edificio precioso. La revista Minera se empezó a publicar en 1850, era una revista de aparición semanal. Tuvo varias vicisitudes, cambios de organización y de titularidad, pero bueno, lo cierto es que yo creo que todos los mineros conocemos la revista Minera porque ha hecho nuestras delicias y las hace durante muchísimos años. Ya estamos en el número 8 de la calle Villalar, hoy es un hotel, Hotel AC Recoletos. Pues este edificio que tengo detrás albergó en su momento la redacción de la revista Minera, que por cierto se incendió en el año 1909, se incendió. No nos olvidemos que en la Academia de Bellas Artes había estudiado también Melchor, el papá de Casiano. Después de haber estado trabajando con él allí en Santiago, un poco escondido en espera de acontecimientos después de el protagonismo que había ocupado durante la guerra contra los franceses, su participación en la milicia y demás. Bueno, se dedicó a la arquitectura para pasar a un segundo plano discreto. Bueno, este casoplón que tengo detrás, que se llama la Casa del Cordero, fue otro de los domicilios conocidos de Casiano de Prado en Madrid. No se cuidaba el tío, ¿eh? Casiano también fue bibliotecario durante un tiempo en la Dirección General de Minas y claro, como consecuencia de eso pues es fácil pensar que tendría acceso a muchísimos expedientes de las minas importantes en aquellos años, ¿no? Saliendo de la Plaza Mayor por el Arco de Cuchilleros, por donde están las famosas cuevas de Luis Candelas, etcétera, salimos
no directamente, pero vamos en la dirección de la plazuela o la plaza del Conde de Barajas. Bueno, pues aquí estamos, Plaza del Conde de Barajas número 8. Aquí estuvo también la redacción de la revista minera. Estos sitios debíamos de venir los fanáticos de la minería de rodillas. Ahora hay una pizzería, como veis. Me he precipitado, no era una pizzería la última vez que pasé por aquí. Ahora pone mesón sidrería, quieras que no, es un avance. Bueno, es una placita muy coqueta y siempre hay algún mercadillo, alguna cosita. Bueno, es ya la hora de comer y me he ganado un cocido, así que voy a por él. Hasta el próximo capítulo. Bueno, esta mañana tenía intención, pero al final el tiempo es el que es. Entonces quería haber ido a Alcalá de Henares, al Palacio Arzobispal, porque allí estaba el archivo central de la Administración General del Estado. Y entre otras cosas, pues allí había una sección dedicada a industria y comercio, donde seguramente estaba pues todos los documentos referidos por los primeros biógrafos de Casiano de Prado, pues como Arciniega o Eugenio Maffei, y que se perdió el rastro porque este archivo en el año 39, en el mes de agosto, ya terminada la guerra, fue pasto de las llamas. Hubo un incendio y se perdieron más de 1 millón de documentos, entre ellos pues el expediente personal de Prado, donde había pues infinidad de documentos de la Dirección General de Minas, bueno, nada menos que 250 años de distinta información relativa a los establecimientos del Estado se perdió para siempre. Así que hemos tenido que reconstruir de forma indirecta pues muchos de los contenidos y de los testimonios que han llegado por otros autores, ¿no? Pero vamos, un caso lamentable. Se dice que el incendio fue intencionado. También es verdad que aquello había sido una instalación militar, entonces tenía un componente, tiene una parte de arsenal. Y probablemente, bueno, pues el hecho de que hubiera allí explosivos o materiales combustibles, pues tampoco facilitó la cosa. Total, que se perdió.